Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. De parte de Vaso Roto Ediciones, les damos la bienvenida al evento Las Flores del Mal de Charles Baudelaire. Vaso Roto es una editorial que ha creado un fondo de más de 400 títulos, con más de 35 lenguas en ediciones bilingües. Nos preocupa e interesa el diálogo, verter esas voces necesarias de cualquier lengua en traducciones, cuidadas y trabajadas para el acceso a los lectores en español. Y este evento forma parte de este objetivo. Queremos agradecer a Academ por ser sede y por las facilidades proporcionadas, así como también agradecer la presencia de Monsieur Guillaume Pierre, cónsul de Francia de Monterrey. En nuestro panel, el día de hoy nos acompaña Christopher Domínguez Miquel, nacido en Ciudad de México en 1962. Es uno de los críticos literarios más influyentes de las letras hispanoamericanas. Es biógrafo de Fray Servando Teresa de Mier, Vida de Fray Servando, Premio Javier Villaurrutia 2004 y 2022, y de Octavio Paz, Penguin Random House, Octavio Paz en su siglo 2014 y 2019. El Colegio Nacional, que reúne a los principales científicos y humanistas mexicanos, lo eligió miembro en 2017 y ha publicado los 2 primeros tomos de sus obras completas: Ensayos Reunidos 1984 y 1998 y Ensayos Reunidos 1983-2012. En sus libros destacan la Antología de la Narrativa Mexicana del siglo XX, 1989 y 1991, La Utopía de la Hospitalidad, 1993, Tiros en el Concierto, Literatura Mexicana del siglo V, 1997, Servidumbre y Grandeza de la Vida Literaria, 1998, Toda Suerte de Libros Paganos, 2001, La Sabiduría sin Promesa, Vidas y Letras del siglo XX, Premio del Círculo de Críticos de Chile, 2009, El siglo XIX en el siglo XXI, 2010, Diccionario Crítico de la Literatura Mexicana, 1955-2011, en 2012, Para entender a Jorge Luis Borges, 2010, Los Decimomónicos, 2012, Retrato, Personaje y Fantasma, 2016, La Innovación Retrógrada, 2016, Historia Mínima de la Literatura Mexicana del siglo XIX, 2019, Ateos, Snob y otras ruinas, 2020, y Malakowski Punk y otras figuras del siglo XXI, de Penguin Random House. Participó en el Consejo de Redacción de la revista Vuelta bajo la dirección de Octavio Paz entre 1989 y 1998. Desde el 2020 es editor y consejero de Letras Libres y escribe semanalmente el Confabulario del Universal de la Ciudad de México. Obtuvo la beca Guggenheim en 2006. En 1993 y 2017 fue miembro del Sistema Nacional de Creadores. Fue investigador asociado del Colegio de México entre el 2010 y 2018 y profesor visitante de la Universidad de Chicago en 2013 y 2014, lo mismo que en la Universidad de Columbia en 2017. En 2002 encabezó la cátedra Alfonso Reyes de la Universidad Sorbonne Nouvelle en París. Ha impartido conferencias magistrales, seminarios y cursos sobre literatura universal, letras nacionales a hispanoamericanas y política cultural en toda la República Mexicana y en numerosas universidades de los Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia. Ha sido traducido al inglés, al francés, al portugués y recientemente al italiano. Su obra Octavio Pal, Nessun secolo mimesis Milán, 2023. Y en 2024 ese mismo libro aparecerá traducido al chino. Le damos la bienvenida al maestro Christopher. Pues muy buenas tardes, qué bueno que están aquí. Agradezco muchísimo la oportunidad de presentar una nueva versión al castellano de Las Flores del Mal de Baudelaire, lo cual me permite pues, manifestar el orgullo que tengo como lector mexicano de que exista una editorial como Vaso Roto, que ha publicado numerosísimos libros de poesía que yo no conocería si no fuese por Vaso Roto.
Entonces, pues me parece una empresa ejemplar y en este momento es su trayectoria, gracias a la querida Janet, desde luego, pues se corona este periodo con esta traducción que es una edición bilingüe, por lo que pude ver es una traducción estupenda, muy eufónica, pero la verdadera razón por la cual yo acepté la bienaventurada invitación de Vaso Roto fue porque todo el año de 2021 y 2022 yo me dediqué a estudiar la vida de Baudelaire y particularmente el episodio de la aparición en 1857 de Las Flores del Mal. ¿Por qué lo hice? Bueno, yo estoy escribiendo un proyecto espero que sea mediano y no largo plazo, que es una biografía de Sainte-Beuve. Sainte-Beuve es el gran crítico literario francés del siglo XIX. Hay 200 biografías en lengua francesa de Sainte-Beuve, pero pues yo quería escribir la mía. ¿Por qué? Porque me divierte muchísimo hacerlo y no pretendo entrar en competencia con la erudición francesa, sino servirme de ella. Y no hay una biografía de Sainte-Beuve en español, entonces bueno, me divertió muchísimo. Y el centro de este libro, que está en proceso, es justamente las relaciones entre Sainte-Beuve y Baudelaire, que es uno de los capítulos, en mi opinión, más apasionantes de la historia de la crítica literaria y de la poesía moderna. Es un novelón. Se los voy a resumir, obviamente centrándome más en lo que significó en 1857 la aparición de Las Flores del Mal, y desde luego habrá otras personas que puedan hablar mucho mejor que yo de lo que es el libro Las Flores del Mal como poesía en sí. Yo voy a hacer un rodeo más bien sobre las circunstancias en que apareció el libro y la recepción crítica que tuvo. Porque yo soy un crítico literario y no muy interesado en la historia de la literatura, pero no soy un profesor de poética. Entonces, esas incisiones verso por verso, hay muchas otras personas que pueden hacerla de manera maravillosa. Bueno, Baudelaire no era, como se cree vulgarmente, un poeta maldito a secas. Era un hijo de familia, cuyo padre murió cuando era muy joven, al igual que el del crítico Sainte-Beuve, y su mamá tuvo la fortuna de casarse con un general muy importante, el general Opic, que se convirtió en el prototipo del padrastro malo de la historia de la literatura universal, según el testimonio de Baudelaire. Como suele suceder en la vida de todos nosotros, ya que tenemos los documentos sobre la mesa, no era tan malo el señor, ni Baudelaire ninguna perita en dulce. Pero Baudelaire se encargó de decir que su padrastro era un monstruo. Incluso cuando tuvo su sarampión revolucionario en la Revolución de 1848, Baudelaire salió a la calle con un cartel diciendo «Fusilen al general Opic». O sea, mayor ejemplo público de patricidio creo que no ha habido. Y bueno, Baudelaire, como se explica Manuel J. Santayana, el prologuista de esta edición, fue sometido a un proceso que era muy común en la Francia de aquella época. Dado que lo consideraban un irresponsable y un drogadicto y un bueno para nada, la familia tuteló su herencia en vida y le nombraron a un personaje muy importante en su vida, que era quien le administraba los fondos. Y que a lo largo de la vida de Baudelaire, que no fue muy larga, menos de 50 años, pues como era el que le daba el dinero, acabó siendo su confidente y su mejor amigo y un poco su verdadera figura paterna. Entonces Baudelaire estaba interdicto de hacer uso del dinero que había heredado, que no era poco, y cuando le daban su mesada se la gastaba en primeras ediciones, en fiestas,
en actividades prostibularias, y era el típico personaje que un día tenía dinero para invitar a 19 personas al mejor restaurante de París, y el otro día tenía que vender los libros que había comprado la semana pasada porque se había acabado el dinero. Entonces, como sabe cualquier jefe de familia, pues un hijo o hijastro así es muy inmanejable. Entonces, Baudelaire, como lo dicen las descripciones de su vestimenta, no era, a diferencia de otros poetas románticos y postrománticos, ningún miembro de lo que los rusos llamaron el lumpenproletariado intelectual. Era un niño rico, un niño acomodado que era incapaz de administrar su dinero y que tenía esta doble situación, por un lado muy terrible, pero por otro lado muy conveniente, de que le administraban su dinero, lo cual impedía que, a diferencia de otros poetas, en condiciones menos favorecidas, se muriera de hambre. Baudelaire desarrolló desde muy joven una gran admiración por este gran crítico, Sainte-Beuve. Sainte-Beuve era 20 años mayor que él. Sainte-Beuve nació en 1804, Baudelaire en 1821. Y Sainte-Beuve, lo que une secretamente a Baudelaire y a Sainte-Beuve y explica la muy extraña conducta del crítico con el poeta, para algunos lamentable y desvergonzada, Sainte-Beuve fue un poeta importante en los primeros 5 años de su vida literaria. Quien lo lea actualmente encontrará a un poeta menor, sí, pero al primer lector en Francia de los poetas del lago, de los ingleses. Sainte-Beuve nació en Boulogne-sur-Mer, que es una ciudad a la que nunca se volvió a parar en su vida, es un puerto que da hacia Inglaterra, y por razones familiares él tuvo conocimiento del inglés. Es una discusión infinita qué tanto inglés sabía, pero algo sabía en una época en que no era común que los franceses supieran inglés. Entonces él tuvo contacto con esta generación de poetas románticos ingleses del lago, no siempre con los que recordamos más, con Wordsworth o Coleridge, sino con otras figuras menores. Y la poesía que escribió el joven Sainte-Beuve era una poesía que hasta el siglo XX se descubrió que era la primera que metía a la retórica francesa esto que me hicieron los poetas del lago, ¿no? Meter la sencillez de trazo, la intimidad de la relación con la naturaleza, las pasiones vividas no como grandes espectáculos operáticos, sino como dolores íntimos. Pero Sainte-Beuve tuvo muy mala suerte. Resulta que en la casa de junto a la suya vivía un señor llamado, para decirlo castellanizadamente, Víctor Hugo. Eran casi de la misma edad y se hicieron muy amigos. Y Víctor Hugo pues es el gran poeta francés del siglo XIX. Y Sainte-Beuve, que al mismo tiempo que escribía sus primeros poemas, cuando empieza a ver quién era Hugo, se da cuenta que él está condenado a la irrelevancia o al segundo plano. Y tiene la inteligencia autocrítica o ejerce la automutilación, no lo sé, de decir, yo no puedo competir con este señor. Lo que yo hago no es nada. Entonces empieza la Revolución Romántica en 1830 y Sainte-Beuve se convierte en dos cosas. En el jefe de gabinete de la campaña política literaria de Víctor Hugo, el que organiza toda la hugolatría o hugomanía, como le quieran llamar ustedes, pero también se vuelve amante de la mujer de Víctor Hugo, de Adele.
lo cual fue uno de los grandes escándalos de la Francia del siglo XIX. Hugo se da cuenta rápidamente que hay algo entre él y su esposa, pero Hugo a su vez tenía otra señora por ahí y era más importante para él la función de Saint-Beuve como el jefe de su escuela literaria que lo que ocurriera en su casa. O sea, él se hizo de la vista gorda hasta que se pudo. Llega un momento en que no les voy a hablar de ello porque es un chisme muy largo. Llega un momento en que la situación de alguna manera explota y Saint-Beuve es expulsado de la casa de los Hugo. Sin embargo, aquí opera la historia sigue. Por la misoginia propia del siglo XIX, solo conservamos las cartas de él, de Saint-Beuve, a Adèle. Las de Adèle fueron destruidas por la familia tan pronto murió ella. Ella murió mucho después que... ¿Cuándo murió ella? Sí, murió poco antes o poco después que de la muerte de Hugo. Pero ellos, el crítico y la Adèle, siguieron siendo amigos el resto de su vida, aunque ya no vivían en la misma ciudad, porque con el Segundo Imperio se tiene que ir exilado Víctor Hugo, y Saint-Beuve es de los que se apoquinan con el nuevo régimen, con el Segundo Imperio, aunque él había sido políticamente beneficiario de la monarquía anterior, la monarquía de Julio. Entonces, a estas diferencias políticas hacen que, por ejemplo, hay un pacto implícito entre ellos, entre Adèle Hugo y Saint-Beuve. En cuanto Víctor Hugo se convierte en un exilado político, Saint-Beuve deja de hablar de él literariamente y generalmente se tomaban sus cafés él y Adèle en Bruselas, que era el lugar donde bajaba la familia Hugo, que vivía en las islas anglo-normandas, que son dos pequeñas islas que están entre Francia e Inglaterra. Bueno, entonces a lo que voy es que Saint-Beuve se vuelve el gran crítico de la literatura francesa en calidad de expoeta. Y el último libro de poesía que él publica es la crónica poética de sus amores con Adèle. Lo hace en una edición privada, entre comillas, que imprimen 500 ejemplares y se hace con la autorización de ella. Y este libro obviamente era privado, era una edición novenal, creo que no se vendía, pero todo el mundo lo tenía. Y era una prueba de dos cosas, de la fidelidad de Saint-Beuve por ella como persona, como ser humano, como examante, y del fracaso de Saint-Beuve como poeta, porque entre este libro de amor ya un poco tardío, porque en esa época la gente, Saint-Beuve debe haber tenido menos de 50 años, pero ya era una persona mayor, ya es un libro muy menor en relación a las consolaciones y a Joseph Delorme, que son los libros principales del Saint-Beuve poeta. Entonces, cuando se enfrenta a los poetas Saint-Beuve, siempre viene esa incomodidad en él de ser un expoeta. Esto se ve en otro poeta importante que él supuestamente maltrató, que es Alfred de Vigny, y se ve en la relación con Baudelaire. Baudelaire muy pronto, siendo un jovencito, le empieza a mandar sus poemas a Saint-Beuve. Lo cual es extrañísimo, porque Saint-Beuve se vuelve un crítico oficial. Él, sobre todo con el Segundo Imperio, a partir de 1851, cuando empieza a hacer Los Lunes, que se llaman Los Lunes porque era un artículo muy largo, un ensayo que tenía más de 10, 15 folios, que aparecía en un periódico del gobierno todos los lunes. Y era un crítico
muy importante, muy inteligente, pero políticamente muy cauto y también muy oportunista, que había tomado para sí la misión de resguardar un poco la moral de la sociedad francesa en una época en que la literatura, como no había nada de lo que nos rodea a nosotros, era el principal espejo donde la sociedad se miraba. Entonces, que apareciera un libro como Las Flores del Mal, que fue condenado por inmoralidad, era un gran escándalo. Y Zambef es muy criticado por sus silencios y por sus incomprensiones. No entendió a Balzac, desdeñó a Stendhal, escribió a favor de escritores y muchas escritoras, debe decirse, que no pasaron de su época, con la excepción de su gran amiga Madame Georges Sand. Pero bueno, atrás de este desprecio por Zambef porque no le atinó, hay una idea de que el crítico es una especie de apostador y que nunca le da al caballo que gana la carrera. Y el crítico español y novelista Leopoldo Alas Clarín dijo: la importancia no es de un crítico, no es que le apueste al caballo ganador, sino que vaya todos los días al hipódromo. Y bueno, Zambef fue todos los días al hipódromo. Entonces, cuando aparece Baudelaire, era lógico que lo ignorase. ¿Por qué? Porque era un muchacho descarriado que molestaba a las grandes familias francesas. ¿Por qué? Porque su poesía era inmoral para los estándares del Segundo Imperio, porque tenía amistades indeseables para la sociedad de esa época, como su amorío con una mujer de origen afrodescendiente, hoy se diría, y por su predilección por los paraísos artificiales, el hashish, el opio, etcétera, era impresentable. Entonces era impensable, a su vez, que Baudelaire se ocupara, que Zambef se ocupara de él. Pero Zambef sí se ocupó, pero se ocupó en privado. La correspondencia del joven Baudelaire hasta que Baudelaire muere primero Baudelaire que Zambef, con una distancia de algunos años, es muy rica y es extremadamente contradictoria. Y a lo largo de esa correspondencia, que no les puedo resumir porque es abundante, Zambef, como expoeta que era, sabía que el futuro de la poesía del siglo XX no estaba en todos los otros poetas románticos que él apapachaba o romanticoides que él aplaudía, sino estaba en Baudelaire. Y hay un fragmento muy famoso en el que Zambef se ve obligado a hablar en público de Baudelaire, en que dice que Baudelaire habita la Kamchatka. ¿Qué era la Kamchatka? Pues era como el país de las maravillas, por así decirlo, ¿no? Y que en la poesía de Baudelaire estaba el futuro. Estas pocas líneas, que el primero que las entendió a profundidad fue Roberto Calasso, el editor y crítico italiano fallecido recientemente, fueron mucho tiempo interpretados como una burla, como decir, este tipo está en Disneylandia o algo así. No, era un elogio sincero y una confesión de que él no podía hablar de a quien llamaba en la correspondencia mi pequeño amigo libertino, y que le suministraba a Zambef una información de primera mano de los bajos fondos, entre comillas, de la literatura francesa. Entonces, por un lado, resumiendo, Zambef tenía una gran culpa por no estar en situación de hablar de Baudelaire, situación en la que él se puso como crítico oficial. Ahora conocemos los cuadernos privados de Zambef y todo el tiempo él habla con mucha emoción de Baudelaire.
Lo que no hay, que es lo que la posteridad le hubiera pedido a Zambef, es alguna explicación sincera de por qué no podía o no se atrevía a romper con las convenciones manidas y hablar bien de Baudelaire. Mientras todo esto sucedía, Baudelaire insistía y insistía y insistía mandándole sus poemas a Zambef. Y finalmente salen Las Flores del Mal y son condenados algunos de los poemas del libro a ser retirados de la circulación por inmorales. El libro se iba a llamar originalmente Las Lesbianas. Y ese título se lo puso un personaje muy chistoso, muy interesante, que por desgracia pasó a la historia por ser el que… No, perdón. Baudelaire le quería poner Las Lesbianas y Hippolyte Babou, que era un crítico del montón, digamos, le dice, no, ese título está muy feo, ponle Las Flores del Mal. Entonces, quien titula Las Flores del Mal es Babou. Ahora, Las Lesbianas en 1857 no quería decir exactamente lo que nosotros entendemos. Incluía el sentido de relación homosexual entre mujeres, pero también eran las habitantes de la isla de Lesbos, las discípulas de Safo. Entonces no era tan directamente sexual o homosexual como nosotros lo consideraríamos. El caso es que quedó Las Flores del Mal. Ahora, cuando nosotros seguimos el proceso, que es apasionante, el proceso legal, para empezar sucede un poco después y con los mismos protagonistas que el sufrido por Gustave Flaubert contra Madame Bovary. Pero a diferencia de Baudelaire, Flaubert era amigo de la princesa Matilde, hermana del emperador, y formaba parte de la sociedad francesa de alto nivel, y hablaron con el fiscal y consiguieron un abogado que resultó ser un crítico literario bastante astuto, que dijo, no, lean ustedes bien el libro, Madame Bovary se suicida. Es un libro ejemplarizante de lo que ocurre con las mujeres que cometen adulterio y hacen quebrar a su marido con gastos inadecuados. Y el fiscal dice, sí, ¿verdad? Bueno, perdonan a Flaubert. Meses después no pasa lo mismo con Zambef, primero porque no tenía las relaciones de Flaubert, y segundo porque fue extremadamente torpe, y él lo que estaba preocupado es que su mamá no viera el libro, o que lo viera una vez que él ya le hubiera explicado de qué iba, pero él no se dio cuenta de la irritación que causó en los círculos oficiales. Ahora, si nosotros comparamos la censura, porque se oye horrible, ¿no? Las Flores del Mal fue condenado por la justicia francesa y en efecto, en términos estrictamente legales, la condena se levantó hasta 1947, cuando ya no era funcional. Pero cuando vemos el castigo que sufrió Baudelaire y lo comparamos con las censuras que han sufrido los escritores del siglo XX, y no estoy hablando de las víctimas del nazismo o del totalitarismo soviético, sino de Nabokov o de Lawrence o de Henry Miller, las víctimas del puritanismo anglosajón. Bueno, a Baudelaire le dijeron que retirara 7 poemas. El héroe de esta historia, como suele suceder, es el editor, Poulet-Massy, que manualmente empezó a arrancar los poemas prohibidos, lo cual era un problema porque pues, echabas a perder el que seguía. Manualmente él y sus ayudantes pegaron cartones y actualmente vale más la edición manipulada por Poulet-Massy que el original de 1857, estamos hablando de cantidades muy altas de dólares, ¿no? Y bueno, lo multan y le hacen una multa de 500 francos, que era muchísimo dinero para alguien como Baudelaire. Baudelaire le escribe a la emperatriz se conmueve y le baja la multa de 500 a 50 francos. Y además los escritores franceses tenían una opción muy cercana para evadir este problema, que era publicar en Bruselas. Por ejemplo, yo tengo ediciones de Zambef y de Baudelaire
que parecen ser primeras ediciones y que yo pude comprar por cantidades a mi alcance. ¿Por qué? Porque son falsificaciones belgas. Y se necesita ser un experto en impresión del siglo XIX para distinguirlas. Quien la distingue es el vendedor, porque no te va a vender la original a $270, sino $27,000. Entonces, bueno, $270 de vez en cuando sí tengo yo para gastármelos. Pero si uno las compara, son casi idénticas. Y Bélgica, pues era el paraíso de los rebeldes franceses y de los poetas perseguidos. Entonces, por ejemplo, toda la obra de Hugo que se publica durante el Segundo Imperio, pues se publicaba en Bruselas. Y igual llegaba a París sin mayor problema. Entonces, las condiciones de censura en las que vivía un escritor francés bajo Napoleón III, no voy a decir que fueran agradables, pero no tienen nada que ver con lo que sufrió el siglo XX. Y para terminar, Baudelaire, ¿por qué finalmente Zambef es obligado por su joven amigo libertino a hablar de él? Baudelaire, después de todo este escándalo, tiene la idea, en parte ingenua y en parte de profunda provocación, de postularse a miembro de la Academia Francesa, lo cual era una absoluta locura que fuera admitido alguien como él. Entonces, cuando va y le dice a Zambef, oiga, pues yo quiero entrar a la Academia Francesa, Zambef, que ya estaba casi calvo, se arranca los pocos pelos que le quedaban en la cabeza, le decía el tío Bef, y dice, ¿estás loco? No, pues que me voy a lanzar y no sé qué. Y había obviamente grupos de la oposición literaria que le dieron coba a Baudelaire para que se lanzara. Y en aquella época, creo que todavía sigue siendo así, la manera de entrar a la Academia Francesa pues era ir a tocar las puertas de los académicos para pedir el voto. Y la cortesía era que el académico te escuchaba y se quedaba callado, no te decía sí, no, y el día de la votación votaba y así salieron muchísimos grandes escritores no electos. Y la Academia Francesa era un poder político, entonces estaba llena de generales y de sacerdotes y de personajes con muy poco interés para la literatura del futuro, pero para quienes era importante ser académicos de la lengua francesa. Cosa que Zambef escribió en contra de esta utilización política de la academia. Entonces, ya cuando van a hacer las elecciones, a Zambef no le queda otra que tratar en un artículo muy largo, al final en un parrafito, y bueno, se ha presentado el señor Baudelaire, y lo que dice Zambef es lo de la Kamchatka, que nadie entiende a qué se refiere. Se lee como, bueno, ¿cómo va a entrar a la Academia Francesa este payaso? No, lo que Zambef estaba diciendo, nosotros no nos merecemos este poeta forma parte de la fantasía del futuro. ¿Cómo fue la recepción crítica de Baudelaire? Desde el principio fue muy entusiasta, en parte lo ayudó el gobierno persiguiéndolo, y los poetas, el resto de los poetas admitieron, excepto los extremadamente conservadores y moralistas, admitieron a Baudelaire como un gran poeta. Y Baudelaire es de las pocas figuras del siglo XIX que podemos decir que se ganó su lugar como, pues no sé si haya sido etimológicamente el que inventó la modernidad, pero no solo con Las Flores del Mal, sino con sus poemas en prosa, su crítica de artes plásticas, su crítica de pintura, la manera de vivir el siglo XX, como bien lo notó en su famoso libro Walter Benjamin, es la de Baudelaire. Junto con Nietzsche, junto con Marx y algún otro, Freud, que nació en 1850, de los personajes del siglo XIX que impactaron el siglo XX irremediablemente estuvo Baudelaire. Les voy a leer, había un crítico rival de Zambef, que era el ultracatólico
Barbey d'Aurevilly, que era muy sensible a la poesía de Baudelaire porque desde entonces se dieron cuenta que Baudelaire era el típico caso agustiniano del católico que considera que el camino a la santidad se acorta si se va por el lado del pecado. Entonces, Barbey d'Aurevilly, que se la pasó peleándose con Saint-Beuve, pero que en ese momento como que hicieron las paces a favor de Baudelaire, cuando salen Las Flores del Mal, dice lo siguiente: figúrense ustedes esta lengua, más plástica que poética, manipulada y tallada como el bronce y la piedra, donde la frase tiene arabescos y estrías. Figúrense ustedes algo de gótico florido o de arquitectura morisca aplicada a esta simple construcción con un sujeto, un verbo, un régimen y un régimen. Estos arabescos poseen las formas más variadas como las tomadas por el cristal. Supongan ustedes todos los pigmentos, todos los alcoholes, todos los venenos minerales, vegetales y animales, y entre aquellos escapados del corazón del hombre, todos están en la poesía de Monsieur Baudelaire. Poesía siniestra y violenta, desgarrada y asesina, tan ajena en su ferocidad íntima a este tiempo nuestro que se siente morir. Entonces Baudelaire de ninguna manera fue un incomprendido, y termino con la siguiente anécdota. Cuando va a haber el juicio, Saint-Beuve reúne secretamente a todos tus amigos para armar el expediente para defender a Baudelaire. Entonces, digamos, la culpa del crítico de no haberse atrevido a defenderlo públicamente se traduce en su intervención directa en el proceso. Entonces, como todos sean unos poetas locos, desorganizados, etcétera, Saint-Beuve los organiza, introduce este texto de Barbey d'Aurevilly y consiguen un abogado que es el hijo del abogado de Flaubert, porque Flaubert, ese abogado uno ya estaba harto de, pues, pagaban muy mal los escritores, etcétera, entonces le deja la chamba a su hijo, y el hijo no era un abogado tan brillante como el papá y pierde el caso. Ahora, la pérdida del caso fue lo que ya les dije, la expulsión de 7 poemas, la multa de 500 francos reducidos a 50, etcétera. Entonces, Baudelaire para mí, y aquí termino, no solo dice lo que es obvio para la historia de la poesía del siglo XX, sino para mí me dice mucho sobre lo que es mi asunto, y por eso estoy escribiendo este libro sobre Saint-Beuve. Lo complicado y lo apasionante que es ser crítico literario, y que estar con un ojo al garabato de la opinión pública y con otro ojo al gato de los propios poetas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que yo les tengo que contar del nacimiento de Las Flores del Mal, y creo que el mejor homenaje a esta nueva traducción de Baudelaire es escuchar algunos de sus poemas. Gracias. Muchas gracias, maestro. A continuación, tendremos una lectura de poesía del libro Las Flores del Mal, llevada a cabo por Olivier Tofari, profesor y traductor de francés, y una servidora. Buenas noches, gracias por estar aquí. La muse malade. Ma pauvre muse, hélas, qu'as-tu donc ce matin? Tes yeux creux sont peuplés de visions nocturnes, et je vois tour à tour, réfléchi sur ton teint, la folie et l'horreur, froide et taciturne. Le succube verdâtre et le rose lutin t'ont-ils versé la peur et l'amour de leurs urnes? Le cauchemar d'un point despotique et mutin t'a-t-il noyé au fond d'un fabuleux maturne? Je voudrais qu'exhalant l'odeur de la santé, ton sein de pensée fort fût toujours fréquenté, et que ton sang chrétien coulât à flot rythmique, comme les sons nombreux des syllabes antiques, où règne tour à tour le père des chansons, Phébus et le grand Pan,
le Seigneur des moissons. La musa enferma. Ay, pobre musa mía, dime, ¿qué mal te aqueja? Tus ojos están llenos de fantasmas nocturnos, y tu faz demacrada por momentos refleja la locura y el miedo, fríos y taciturnos. El súcubo verdoso y el duendecillo rosa, con amor te mojaron y terror de sus vasos. El mal sueño, con mano tirana y caprichosa, de un lodazal al fondo acaso guió tus pasos. Quisiera que, exhalando salud con cada aliento, tu pecho fuera nido de un fuerte pensamiento y rítmica fluyera tu sangre de cristiana. Como en sílaba antigua de norma soberana, en que reinan por turno el dios de las canciones Febo y Pan, el señor de las recolecciones. L'homme et la mer. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame. Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image, tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes, tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Et cependant voilà, des siècles innombrables, que vous vous combattez sans pitié ni remords, tellement vous aimez le carnage et la mort, ô lutteurs éternels, ô frères implacables. El hombre y el mar. Hombre libre, tú siempre has de querer el mar. El mar es tu reflejo. Tú contemplas tu alma en el rodar continuo de sus olas en calma, y no es menos amargo abismo tu pensar. Te complace bucear por dentro de su imagen. Tus ojos y tus brazos lo estrechan con fervor, y el corazón se abstrae de su propio rumor. El ruido de esta queja indomable y salvaje. Los dos sois tenebrosos al tiempo que discretos. Hombre, nadie ha llegado a tu hondura abismal. Oh mar, nadie conoce tu íntimo caudal. Con tal celo guardaréis los dos vuestros secretos. Sin embargo, por siglos que son inmemorables, sin piedad ni pensar lucháis con odio fuerte. Tanto gozáis los dos la matanza y la muerte, luchadores eternos, hermanos implacables. Ciel brouillé, on dirait ton regard d'une vapeur couvert. Ton œil mystérieux, est-il bleu, gris ou vert? Alternativement tendre, rêveur, cruel, réfléchit l'indolence et la pâleur du ciel. Tu rappelles ces jours blancs, tièdes et voilés, qui font se fondre en pleurs les cœurs ensorcelés. Quand agité d'un mal inconnu qui les tord, les nerfs trop éveillés raillent l'esprit qui dort. Tu ressembles parfois à ces beaux horizons qu'allument les soleils des brumeuses saisons. Comme tu resplendis, paysage mouillé, qu'enflamment les rayons tombant d'un ciel brouillé. Ô femme dangereuse, ô séduisant climat, adorerais-je aussi ta neige et vos frimas, et saurais-je tirer de l'implacable hiver des plaisirs plus aigus que la glace et le fer? Cielo esfumado. Parece tu mirada cubierta por un tul. Tu mirar misterioso es verde, gris, azul. Ya soñador, ya tierno, ya de crueldad de hielo, refleja la indolencia y palidez del cielo. Evocas esos días blancos, tibios, velados, que en lágrimas anegan los pechos embrujados. Cuando presa de un mal que roe como el verme, los nervios hacen burla de la mente que duerme. A veces me recuerdas horizontes de rosa que alumbran soles tibios de la estación brumosa. Cómo brillas, paisaje de lluvia, que la lluvia ha mojado e inflaman los destellos de algún cielo esfumado. Oh seductores climas, oh peligrosa amada, adoraré tu nieve y tu tierra escarchada, y lograré arrancarle al invierno brutal placeres más agudos que el hielo y el puñal. L'invitation au voyage.
Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de tes ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes, si mystérieux de tes traîtres yeux, brillants à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs, mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale. Tout y parlerait, à l'âme en secret, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du beau du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, d'hyacinthe et d'or, le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. La invitación al viaje. Niña, hermana pura, sueña en la dulzura de ir allá lejos, uno al otro unido. Amar sin sufrir, amar y morir en ese país a ti parecido. Los soles mojados de cielos nublados tienen para mí el extraño encanto que tornan fulgores de tus ojos traidores cuando resplandecen cubiertos de llanto. Todo allí es orden, lujo, amenidad, paz, belleza y voluptuosidad. Los muebles lustrosos, antiguos, lujosos, engalanarían nuestra bella estancia. Las más raras flores, sus suaves olores mezclarán el ámbar de la tenue fragancia. Los plafondos regios, los hondos espejos, el brillo oriental, todo al alma mía sin voz hablaría en su deleitoso lenguaje natal. Todo allí es orden, lujo, amenidad, paz, belleza y voluptuosidad. ¿Ves en los canales las naves triunfales de oscilar inquietos siempre vagabundo? Por colmar con celo tu más leve anhelo, vuelven del extremo lejano del mundo. Los soles ponientes revisten sonrientes campos y canales, toda la ciudad de jacinto y oro, y el mundo que adoro duerme en una cálida luminosidad. Todo allí es orden, lujo, amenidad, paz, belleza y voluptuosidad. Ese es un extracto de la cuarta parte de un poema que se llama Les Petites Vieilles, que está dedicado precisamente a Victor Hugo. Tels vous cheminez, stoïques et sans plainte, à travers le chaos des vivantes cités, mères au cœur saignant, courtisanes ou saintes, dont autrefois les noms par tous étaient cités. Vous qui fûtes la grâce ou qui fûtes la gloire, nul ne vous reconnaît. Un ivrogne incivil vous insulte en passant d'un amour dérisoire. Sur vos talons gambade un enfant lâche et vil. Honteuse d'exister, ombre ratatinée, peureuse, le dos bas, vous côtoyez les murs, et nul ne vous salue. Étrange destinée, débris d'humanité, pour l'éternité mûre. Mais moi qui de loin tendrement vous surveille, l'œil inquiet, fixé sur vos pas incertains, tout comme si j'étais votre père, ô merveille, je goûte à votre insu des plaisirs clandestins. Je vois s'épanouir vos passions novices, sombres ou lumineux, je vis vos jours perdus. Mon cœur multiplié jouit de tous vos vices, mon âme resplendit de toutes vos vertus. Ruine, ma famille, ô cerveau congénère, je vous fais chaque soir un solennel adieu. Où serez-vous demain, Èves octogénaires, sur qui pèse la griffe effroyable de Dieu? Las viejecitas, a Víctor Hugo, parte 4. Así marcháis, estoicas, sin llorar penas tantas, a través de tumulto de las urbes rugientes, madres de alma sangrante, cortesanas o santas cuyos nombres antaño repetían las gentes. A vosotros, que fuerais o la gracia o la gloria, nadie ya os reconoce.
Un borracho incivil os insulta con una cucamoña irrisoria. Tras vosotros un niño salta, cobarde y vil. Con pesar de estar vivas, sombras muy arrugadas, medrosas, encogidas, vais rozando los muros y ya nadie os saluda, ignotas desdichadas, restos humanos para la eternidad maduros. Mas yo que desde lejos, con ternura sencilla, observo vuestros pasos inciertos y discretos como si fuera vuestro Padre. Oh maravilla, saboreo ignorando vuestros goces secretos. Veo expandirse vuestros entusiasmos novicios, vuestros días perdidos vivos, claros u oscuros. Mi corazón diverso comparte vuestros vicios y resplandece en todos vuestros actos más puros. Ruinas, familia mía, oh mentes solitarias como yo, cada noche os doy mi grave adiós. ¿Dónde estaréis mañana, Evas octogenarias que doblega la garra impecable de Dios? L'âme du vin. Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles. Homme, vers toi je pousse, aux chairs déshéritées, sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, un chant plein de lumière et de fraternité. Je sais combien il faut, sur la colline en flammes, de peine, de sueur et de soleil cuisant, pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme, mais je ne serai point ingrat ni malfaisant. Car j'éprouve une joie immense quand je tombe dans le gosier d'un homme usé par ses travaux, et sa chaude poitrine est une douce tombe où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux. Entends-tu retentir les refrains des dimanches et l'espoir qui gazouille en mon sein palpitant, les coudes sur la table et retroussant tes manches, tu me glorifieras et tu seras content. J'allumerai les yeux de ta femme ravie, à ton fils je rendrai sa force et ses couleurs, et serai pour ce frêle athlète de la vie l'huile qui raffermit les muscles des lutteurs. En toi je tomberai, végétal ambroisie, grain précieux jeté par l'éternel semeur, pour que de notre amour naisse la poésie qui jaillira vers Dieu comme une rare fleur. El alma del vino. Cantaba en las botellas el ánima del vino. Hombre, hacia ti yo lo elevo, mi buen desheredado, un himno fraternal, luminoso, argentino, en mi cárcel de vidrio y en mi lacre encarnado. Sé muy bien cuán precisos en la colina ardida son la pena, el sudor y el sol que todo tuesta para hacerme yo un alma y fecundar mi vida, mas no seré malvado ni alzaré una protesta. Pues siento una gran dicha al mojar la garganta de un hombre a que el trabajo va acortando los días, y su pecho caliente es sepulcro que encanta, donde mucho más gozo que allá en mi cava frías. ¿Oyes tú resonar los cantos domingueros y trinar la esperanza en mi seno violento? Con el codo en la mesa y los brazos ligeros me glorificarás y estarás muy contento. Yo alumbraré los ojos de tu hembra rendida. A tu hijo daré su fuerza y sus colores, y seré para el frágil atleta de la vida ungüento que endurezca los brazos luchadores. Dentro de ti caeré, vegetal ambrosía, rico grano que arroja inmortal sembrador, porque de nuestro amor nazca la poesía que hacia Dios brotará como una rara flor. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del maestro Christopher y del Olivier. Muchas gracias a todos por la presencia. Gracias a todos. Para finalizar, queremos invitarlos a que pasen a adquirir nuestro título Las Flores del Mal, que tenemos a la venta aquí con la finalidad de acercarles esta bella edición. Este tipo de evento lo hacemos con el fin último del libro. Sepan que en cada uno de estos hay muchísimo trabajo y dedicación detrás. Así que deseamos que puedan disfrutar de ellos, así como de la música francesa que hoy nos estará acompañando para su deleite. Muchas gracias.